Nosotros realizamos una investigación periodística acerca de los hechos de represión y violencia ocurridos durante la dictadura militar, periodo que ocupó el gobierno desde el año 76 hasta el 83. El gobierno militar dejó persecución, tortura y muerte, y esto está en nuestro pueblo, en nuestras calles, y esta historia está para ser descubierta y contada. Esta historia comienza en un expediente judicial sobre los cuerpos enterrados como nenes en nuestra localidad de Verónica. Entonces ahí nos empezamos a preguntar cómo llegaron, por qué llegaron y de dónde llegaron, qué tienen que ver nuestras tierras y quiénes son los culpables. Estas imágenes nos cuentan la historia. Bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto sobre los cuerpos que aparecieron en las costas de Punta Indio en la época de la dictadura. ¿Ustedes saben algo acerca de esto? Yo no sé nada. Yo no soy de acá. No sabe nada. De acá no sé nada. Solo sentir un talento. No, la verdad que no. No, no tenía ni idea. Ni desaparecido, ni aparecido, ni nada. Se decía que había cuerpos en la costa, pero no sabía nadie de dónde venían ni quiénes eran. No, no sé nada. ¿Ningún comentario? No, tampoco. ningún comentario. Bueno. Nosotros estamos haciendo un proyecto sobre los cuerpos que aparecieron en las costas de Punta Indio en la época de la dictadura militar. ¿En la época? En la dictadura militar. ¿Usted sabe algo? ¿Alguna vez escuchó algún comentario? Yo viví en Punta Indio muchos años, pero no de dónde lo sacaste. O de dónde sos, mejor dicho, para tener ese conocimiento. Nosotros estamos haciendo un proyecto. ¿Pero de dónde sos de acá de Verónica? Sí. ¿Y quién te comentó de eso? Y hay un... Usted no sé si sabe que hay unas tumbas en N que... ¿En dónde? En el cementerio de acá y en el cementerio de Magdalena. Y hay un caso de Roberto Cipriano, es el abogado que está encabezando eso. Entonces nosotros estamos haciendo un proyecto para, bueno, averiguar, investigar, mostrarle a la comunidad lo que sabemos. Me parece bárbaro, ojalá puedan descubrir algo. Bueno. Yo no sé nada. Uno de los más terribles y siniestros métodos que utilizaron los militares de nuestro país fue conocido como los vuelos de la muerte, que consistían en arrojar a personas con vida desde aviones a los mares y ríos. Los distintos reportajes que hicimos nos fueron contando cómo los cuerpos que aparecían tenían signos de tortura, distintos impactos de bala, ataduras de pies y manos con alambres y adoquines, quebraduras en los miembros por la caída desde los aviones. Todos los testimonios se hizo un recorte periodístico en el que están los cuerpos que se habían encontrado desde diciembre de 1976 hasta mediados de 1979. Bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto sobre los cuerpos que aparecieron en las costas de Punta Indio en la época de la dictadura y sobre las tumbas de nenes que están en el cementerio. ¿Ustedes saben algo acerca de esto? Yo tuve conocimiento de esta situación y no tuvo una difusión muy importante en un primer momento. Yo tuve la suerte de ser delegado municipal de acá de Verónica y habiendo trabajado con ellos durante 4 años, después siendo abogado de la municipalidad, tuve una gran relación con los empleados municipales y las primeras noticias de los enterramientos que habían sucedido en el cementerio nuestro local fue obviamente un hecho relatado por los empleados municipales de esa fecha. Contaban que fundamentalmente la participación que tuvieron a ir a rescatar los cuerpos, a levantar los cuerpos junto con el personal policial que trabajaba en la comisaría de Verónica. Es decir, la información yo la tomo de primera mano por el hecho de que tuve la posibilidad de compartir el trabajo con empleados municipales que trabajaban en la municipalidad, eran empleados de la municipalidad de Magdalena durante la dictadura militar, que lamentablemente tuvieron que hacer estos terribles trabajos. Comenzamos a investigar y obtuvimos distintos testimonios de bomberos, ex empleados municipales y lugareños que nos contaban cómo llegan estos cuerpos. Muy poca gente que era entonces en la municipalidad. ¿Eran poquitos? Siete, Cuando yo entré en la municipalidad, 7 u 8 obreros eran, ¿no? déjame contar. Los últimos militares estaba Martínez Vil, de delegado,
Y el secretario, no sé si lo conociste, Lorenzo. ¿Venía delegado acá a tu casa? Sí, vino acá, me avisaba, mirá, tenemos un laburo lindo, dice. Bueno, iba con Emilio Sistercoch, era el camionero del tiempo del municipio. Y bueno, encontramos los cuerpos ahí en Sarandí, en Osusco y en el campo Bombardeo, el campo de la base. Vos me contabas, ibas con un policía, ¿siempre te mandaban? Siempre un policía. ¿Con vos en el camión ahí los dos iban? Sí, los dos en el camión. El finado iba atrás tranquilo. ¿Se acuerda cuántos cuerpos encontró usted? Y yo me acuerdo, son 3 o 4 cuerpos. ¿Aparecían seguidos esos cuerpos? Y aparecían seguidos, sí, capaz que cada 5 días aparecían cuerpos. Yo he llegado a sacar cuerpos, levantar cuerpos con los bomberos ahí, unos 4 o 5 cuerpos. Pero uno ya por el agua, todo destruido, desarmado, otro más o menos, y algunos con unos tiros encima. Algunos irreconocibles, algunos con 1 o 2 tiros. Había chicas que tenían tiro, un tiro en la cabeza, después todo el cuerpo. Algunos estaban atados con alambre, una adoquina en los pies. En la espinel lleva un montón de anzuelos. Sí. No sé si para de corvina, lo que los tiró de él. Venía pesado, esa es la mujer que tenía un adoquín. Las piernas estaban con alambre y las manos atrás. Sí, tenían fracturas de piernas y de brazos, impactos de balas, y de esa persona me acuerdo 1, 2, 3 y 1 de cabeza. Con tiros, sí. Carabina o tiros, no sé lo que es. Sí, esos dos que te dije que son más jóvenes, tenían carabina acá. En el pecho, acá. Y otro tiro. 2 tiros. Claro, eso que... Eso le llevé a Magdalena, todo al cementerio Magdalena acá. De Guadalajara también trajo una camioneta. Sí, traían todo. Pero lo traían todos pobres desgraciados, como si fueran perros. Venían con las tripas atadas afuera. Vos no sabés lo que era esto. De allá de las playas de Punta Indio, más o menos, ¿te acordás cuántos serían? Y eso habrían venido por lo menos 7 o 8. Pero podridos venían, ¿eh? Sí. Venían de la costa eso. Pero los hinchados que estaban, claro. Pero no venían tan desarmados. Los que venían de acá, de este lado de la... ¿me llaman? Sí, Berizo. Berizo, de ese lado, Cutarara, eso venían deshechos. No sé por qué lo traían acá. Vamos a lo particular de la historia nuestra, es que los cuerpos que venían de Punta Indio, los traían en un camión. Camioneta. Sí. Y ahora la mayoría, te puedo asegurar que la mayoría no lo sabíamos porque venían de noche. Principalmente el responsable de todo el que traía la policía, porque era el único que tenía llave desde atrás. Ajá. Entonces abría y tiraba los cuerpos. ¿Por qué lo tiraban? No, que lo ponían. No tiraban. Un día nos encontramos con 5 cuerpos. Y de los 5 cuerpos había uno solo entero y los demás no sabemos quién era. Era un desastre. Como había una orden de no sacar el verdadero nombre, o sea, sacar la impresión digital, así que... ¿Si tenían orden explícita ellos? Eso es estricto. Estrictamente eso estaba decidido. O sea que vos en el libro ponías sección... GNN. Estaba el cartel. Y ahí están, ¿no? Fíjate las cruces. O sea, esas cruces sin nombre serían... No están sin N. Estas cruces han sido esas. Esta es una. Llevan 43, man. Date cuenta que... 43 NN más o menos, 43. Poníamos la cruz, poníamos NN y la partida de normación. El número de la partida de normación. Eso lo anotaste todo vos. Todo. Eso fue mío. No estaba mío. No estaba ni en la empleada. Todo anotado yo. Mire, cuando vino el lío grande, cuando vino Nicora a la revisación para sacar al MIC, me pidieron a mí. Y yo lo tenía, sí. Claro. Y ese fue el que me dijo, guarde estos 2 cuadernos, me dijo. ¿En este pedazo fue donde sacaron los 11 cuerpos? Acá, ahí. De ahí, en esa cruz que está sin nada, estaba 1, 2, 3, 25, 30, 35 años, más no hay. No. Gente grande, mayor, no, ninguna. ¿Te acordás cuántos cuerpos exhumaron más o menos? No puedo exactamente decirte, pero yo creo, si mi memoria no me miente y coincide con Jalo, Alberti, yo creo que fueron como 30 o 40.
Y bueno, y ahí se procedió a las exhumaciones, tuvimos que elaborar las actas y fue muy impactante. Gente que salía, viste, los huesos dentro de una campera de cuero que decían que era de Oscar Smith, un sindicalista desaparecido. A mí me impactó mucho. Fue una experiencia muy, muy demoledora porque me impresionó mucho. Y ahí entonces tomé conciencia de la magnitud, cuando empezaron a sacar los cráneos que estaban impactados de bala, o gente que le faltaban piezas. Fue muy... gente en las fosas enterradas de a 2 y de a 3. Esos cuerpos fueron puestos en bolsas negras y llevados para que el Instituto de Forenses, viste, que se especializa en reconocer a través del ADN, que han dado muchos resultados, los pudieran investigar y tratar de atar cabos de cuando fueron muertos estas personas, cuando los habían matado, porque esa gente no había muerto de muerte natural, obviamente. Los impactos de balas en los cráneos pertenecían los huesos a gente de muy joven. Igualmente, bueno, este hombre les daba cristiana sepultura, pero... Nosotros hicimos una cosa muy humana. Aunque me rajaron la puteada y me rajaron los extremistas míos, la gente extremista, no sé qué mierda es, porque los lavamos. Y dijeron, si vos le ponés nombre a uno, nosotros te fusilamos. ¿Existen registros en las distintas instituciones que hablen sobre esos cuerpos? En el libro de los bomberos que está secuestrado en poder de la Cámara Federal de La Plata, en el libro de los bomberos voluntarios, aparecen el registro de 4 cuerpos justamente durante los primeros 15 días del mes de diciembre del año 1976. El primero, el 6, el 11 y el 14 de diciembre aparecen estos registros de llamados que reciben los bomberos, concurren a la costa del río, rescatan estos cuerpos que son llevados, de acuerdo a lo que dice en el libro, al cementerio de Magdalena. Entonces, misteriosamente, después de esto no aparece ningún registro más en el libro de los bomberos, y por los relatos que pudimos reconstruir de los bomberos voluntarios nos dicen que la policía les ordena que ese tipo de salidas no se registran más, cuando es obligación de los bomberos registrar, lo mismo que de la policía de la provincia. Entonces, seguían yendo los bomberos a rescatar los cuerpos. Nosotros sabemos por los testimonios que hemos ido ¿no es cierto?, recolectando, que habrían sido más de 60 los cuerpos que aparecieron en toda esta zona de la costa del partido de Punta Indio. ¿Y todas las 74 veces que sacaron los cuerpos, eso quedó registrado en algún lado? Sí, sí, quedó registrado. ¿En dónde? En un libro. ¿Cómo era el libro? Lo negro. ¿Está negro ahora o no? No, no está mal, no sé, no me acuerdo, no sé si está. Y esto es muy interesante porque habla de la perversidad que tuvo todo este sistema, de la perversidad con la que actuaron las instituciones. En tiempos como los actuales, cualquier cuerpo que aparece en Río de la Plata requiere el cumplimiento de toda una serie de normas, de un procedimiento, donde cada institución que actúa, como los bomberos, la policía, si llegase a actuar la municipalidad, deben cumplimentar ciertas reglas. Yo era jefe de la unidad sanitaria de Verónica, y la unidad sanitaria vieja estaba al lado de bomberos, ahí funcionaba. Y generalmente esa cercanía y tal vez una convivencia entre bomberos y la unidad sanitaria hacía que cualquier evento yo participara. En ese tiempo en Verónica no había médico de policía. Yo lo que recuerdo es de haber ido a ver, porque otra cosa no podía hacer, 3 cadáveres. Realmente lo único que yo pude hacer es una apreciación visual, no de ningún momento se hizo autopsia de esos cadáveres, por lo menos acá. ¿Y dónde los sacó usted esos cuerpos? Mira, generalmente los que saqué estaban como quien entra al fondo del Picaflor, por esa zona, ¿te das cuenta donde está el Hotel Viejo? Sí. Ahí aparecieron 2 o 3. Entonces los 3 cadáveres que usted vio... Y yo creo que tienen que estar acá, sí, honestamente no creo que los hayan trasladado, tienen que estar acá y tienen que figurar en el cementerio en un registro que es el patrimonio del manejo municipal. No hay un solo cadáver que no se conozca la causa de muerte, que vaya a ser enterrado como NN o con su nombre y apellido, si no tiene una autopsia previa. Eso lo ordena el juez. Obviamente en ese tiempo la justicia no funcionaba para nada, ¿no? Si no, no se podría haber enterrado cadáveres sin la previa autopsia, que no se hizo. En cuanto, bueno, los cuerpos me decías que los llevaban la mayoría de las veces a Magdalena. Sí. ¿Hubo algún caso que no los llevaron a Magdalena, digamos? Bueno, acá hay todo.
Acá. Pero acá se ve en aquel hay simbólicamente una cruz de madera toda vieja y desgastada. Acá ni siquiera se identificó, se puso una cruz, nada. Habitualmente la gente pasa por este lugar cuando recorre el cementerio y pareciera un pasillo sin nada, ¿no? Acá hay 2 cuerpos de 2 personas desaparecidas. ¿Están convencidos? ¿Pueden afirmar que esos son los mismos cuerpos que encontraron en las costas? Mirá, sí, estamos convencidos de que en estas tumbas hay cuerpos desaparecidos. Todo esto a partir del entrecruzamiento de distintos testimonios de los actores, ¿no es cierto?, de las personas que en aquel momento trabajaban como sepultureros acá en el cementerio, empleados municipales que eran los que hacían la tarea de ir a recoger los cadáveres en el río, inclusive de los bomberos voluntarios que tenían que ir al rescate de esos cuerpos y de la policía que en general acompañaba los procedimientos. ¿Qué se intenta demostrar o cuáles son los objetivos? Bueno, lo que se intenta demostrar con esta investigación es identificar los cuerpos que están enterrados, y bueno, en estas tumbas no hay ningún tipo de identificación, ni tampoco en los registros existe nombre alguno. Acá atrás tenemos una de las tumbas, que sería la del lote 24, que habría restos de 2 personas halladas en el Río de la Plata, y más atrás tenemos el lote 18, que tampoco tienen identificación alguna. El objetivo sería identificar esas personas a través de un procedimiento que se analiza a través de los forenses, se determinaría a través del ADN quiénes serían las personas que están enterradas en ese lugar. Se ordenó una medida cautelar sobre estas 2 tumbas, la cual no se puede tocar en realidad estas 2 tumbas hasta que se ordene la exhumación de los restos, que los va a ordenar oportunamente el juez. Bueno, además de las medidas cautelares sobre las tumbas, la justicia ha pedido, ¿no es cierto?, que tanto la Municipalidad de Punta Indio como la Municipalidad de Magdalena presenten todos los libros donde existen registros de aquella época, y bueno, registros de empleados, ¿no es cierto?, municipales tanto de Magdalena como de Punta Indio. Ha secuestrado también un procedimiento que hizo la Justicia Federal, ha secuestrado todos los libros de registros de los bomberos voluntarios de Verónica, y también se han pedido toda la nómina de los agentes de la policía de la provincia que trabajaban en aquella época. Con todo eso se intentará determinar quiénes fueron las personas que participaron de todos estos procedimientos ilegales, como decíamos, y citarlas a declarar ante la justicia, ¿no es cierto?, para que aporten desde su testimonio el relato minucioso de los hechos que acontecieron. ¿A ustedes les contó Sierra o cómo sí, saben? Sí, todo eso por Sierra. Ah, ¿sí? A esa lo trajeron acá cuando estaba Sierra con una ambulancia. Le dijeron que era uno solo, ¿no? Pero resulta que cuando él abrió la sepultura y todo, que iban a bajar, se encontró que eran 2, no era uno, eran 2. Entonces Sierra los mandó a la municipalidad. Y allá lo mandaron de que a los 2 pusieran en el mismo lugar. Es el dato que nos da, eso no sabíamos bien cuánto. Nosotros A pensábamos que había 2 ahí nada más. Un buen dato ese, nosotros pensábamos que eran 2 que había ahí nada más. No, acá y acá. O sea que ¿cuántos cuerpos hay? Y en total son 6 cuerpos, que era lo que más o menos... La cruz de madera, 2. Sí, eso sí. Son 2 que después en el otro que no tiene nada, no hay nada, habría 4 restos de 4... Mira el dato que nos tira en esa tumba que no tiene identificación alguna. Nosotros pensamos que había restos de 2 personas y dice que hay por lo menos de 4 personas, todas traídas por el río, ¿no? Esto muestra la ilegalidad, ya que en ese momento la policía estaba a cargo de los procedimientos.
De esta forma se hacían desaparecer nuevamente los cuerpos al enterrarlos como tumbas NN en los cementerios de Verónica y Punta Indio. ¿Cómo cree que reaccionó la comunidad frente a todo esto? La comunidad realmente creo que todavía no reaccionó, es decir, hubo una situación que está muy bien retratada en esa película donde actúa Mastroianni, de eso no se habla, ¿no? Ese fue un tema de que se ha hablado poco en este pueblo, muy poco, te diría, y a partir de la inquietud de ustedes, de muchos jóvenes que empiezan a preguntarse cuestiones, de docentes que acompañan esta situación, empiezan a salir a la luz este tipo de relatos y empieza a conocerse la verdad. La gente va perdiendo el miedo, inclusive quienes participaron de esos hechos, de decir algo. Pero la comunidad creo que fue indiferente, vecinos que nosotros conocemos, con quienes charlamos, con quienes nos cruzamos, participaron de actos relacionados con estos delitos. Habrá distintos grados de responsabilidad, pero realmente hubo una participación incluso de personas que tal vez ni sabían lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Personas sencillas, buena gente, empleados municipales que aspiraron a tener ese puesto porque les daba determinada certeza o garantía laboral y de un empleo, de un sueldo fijo, como buenas personas que decidieron hacerse bomberos voluntarios para darle al vecino, al prójimo, ¿no es cierto? Para darle su ayuda, para socorrerlo, como teóricamente todo un conjunto de actores que cumplían con sus funciones y sus tareas terminaron siendo parte de una maquinaria delictiva. ¿Quiénes son los responsables y qué grado de responsabilidad tienen cada uno? La base de Punta Indio estuvo directamente vinculada con todo este tipo de procedimientos. Realmente las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires actuaba bajo dependencia de las autoridades militares, o sea que las autoridades, ¿no es cierto?, de la comisaría de acá de Verónica dependían, ¿no es cierto?, operativamente de las autoridades militares de la zona. Y me parece que es importante de señalar es que los militares en este país, cuando gobernaron, se comportaron como fueron y se comportaron como delincuentes comunes, ¿no es cierto? Cometieron todo tipo de delitos contra la vida, o sea, contra las personas, delitos contra la libertad, delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra la fe pública. Es decir, nadie cumplió con la ley, es decir, todos estuvieron fuera de lo que todos los procedimientos legales establecían para un caso similar. Acá hay responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay responsabilidad de las autoridades militares de la zona, hay responsabilidad de las autoridades municipales de la Municipalidad de Punta Indio y de la Delegación Verónica, y hay responsabilidad también de las autoridades de los bomberos voluntarios de Verónica. Es decir, acá distintas instituciones que en cualquier momento, ¿no es cierto?, de la vida de nuestra sociedad cumplen con una misión, con una tarea y tienen un procedimiento que cumplir, no cumplieron absolutamente ningún tipo de procedimiento. Todas estas instituciones que nombré actuaron fuera de la ley. E inclusive hay una preocupación de la comisión directiva que eleva una nota a las autoridades de la base aeronaval Punta Indio, en aquel momento pidiéndoles un curso de capacitación para entrenar a los bomberos en entrenar buzos, porque les llamaba la atención y les sorprendía la cantidad de cuerpos que estaban apareciendo ahogados en el Río de la Plata. La base les contesta que sí, que no había problema, que ellos lo iban a capacitar. Desde ese momento en adelante ya no aparecen más registros en los bomberos voluntarios, por supuesto que tampoco en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay en Buenos Aires? La ISMA, todavía en funcionamiento. El traslado de prisioneros era permanente. Punta Indio también era la otra base operativa de la Marina para hacer todos estos operativos de represión siniestros. Entonces, Punta Indio no era una cosa ajena, o era la única, como no lo era la ESMA, el batallón 601, los regimientos en el interior del país, en Tucumán, Salta. El país prácticamente se transformó en un campo de concentración. Punta Indio, cuando tiran un cuerpo, después depende de la corriente, ¿no? El mar siempre devuelve lo que no le pertenece. Y el Río de la Plata igual. Siempre terminan devolviendo lo que se le arroja.
Silingo, en distintas declaraciones que él hizo, como por ejemplo el libro El vuelo, cuenta cómo en una oportunidad descendió en la base de Punta Indio, donde cargaron a un hombre en muy mal estado y luego lo arrojaron en las costas del río Punta Indio. Yo hablé con el capitán Silingo, estuve en esta oficina donde están ustedes, aquí. Vino con sus abogados y vino con su mujer, Marcela. Primero vinieron los abogados a hablar conmigo para decirme si yo podía recibirlo a Silingo, porque él estaba arrepentido, porque él creía que todo el mandato, porque él creía que todo lo que hacían en nombre de la civilización cristiana y occidental para combatir al comunismo internacional. Y entonces en esta misma oficina Silingo me contaba que él creía, y cuando se dio cuenta de todo esto y comenzó a cambiar, a pensar, él mandó cartas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era en ese entonces Carlos Saúl Menem, y que nunca le contestó. Entonces mandaba a sus jefes de la Marina, y una vez lo llamaron para sancionarlo y que no hable más de eso. Y en esta misma oficina él me contó que arrojó de los aviones 30 prisioneros. Y cuando el avión regresaba de esos vuelos de la muerte, regresaba a la base, lo recibía el capellán militar, les daba misa y le decía que lo que ellos habían hecho era en bien del país y de la humanidad para salvarlo de la garra del comunismo, y que habían hecho ese tipo de muerte porque los inyectaban para adormecerlos y que no sientan el impacto en el agua. Era una muerte cristiana. ¿Y usted qué opinión tiene sobre los hechos de represión durante la dictadura militar? Yo creo que la parte de la historia más negra de nuestro país. Ni los nazis ni los yanquis en Vietnam hicieron las terribles cosas que hicieron los militares de nuestro país, es decir, comparándolo con el hecho de que habían sido las terribles violaciones de derechos humanos que hicieron con nuestros mismos compatriotas, ¿no? Y solamente por el hecho de pensar distinto. Fue como algo tácito, decir, bueno, que limpien, que la limpieza la hagan ellos. Porque en general tenemos una sociedad muy hipócrita, terriblemente hipócrita. Tiene un discurso, y fíjate el rol que cumplió la iglesia, cuánta gente que fue sacerdotes y monjas fueron desaparecidos, y cuántos otros que callaron y sabiendo no hicieron nada, porque hubo de todo, pero en general hubo una connivencia. Yo me acuerdo que siendo ya juez, le pregunto un día, porque me invitan regularmente a los actos, y fui al regimiento y le pregunté a un general, que no me puedo acordar, quería hacer memoria y quién era, y yo le pregunté por qué habían inventado el Instituto de la Desaparición. Me dijo, doctora, usted es juez, y si a nosotros un gobierno democrático, como era el de Luder e Isabel Perón, hacen un decreto y nos dicen que hay que exterminar, cuando al militar, a mí me impactó mucho lo que me dijo, cuando al militar le dicen que hay que exterminar la guerrilla, nosotros tenemos el concepto exterminio, usted ya sabe lo que es. Me dijo, es eliminar al enemigo. Él me habló de esa forma, yo le dije, sí, pero me parece aberrante. Y viniendo de un gobierno democrático me parecía todavía más aberrante. Bueno, después vino el golpe de Estado, se instauró la dictadura total, y ya eso es otra bisagra de la historia y otros tiempos y otros testimonios. Estamos luchando por solo ponerlos presos. Y si luchamos porque estén presos y mantenemos los juicios, también tiene que ver con que no hay ninguna posibilidad en una sociedad de volver a un equilibrio si no hay justicia. No se está pidiendo que los tiren por un avión, dormidos con pentonaval, o poniéndoles en los pies, no se sabe qué, para que no flotaran. Y no cuento más, para no entrar en una cosa horrible. Estamos pidiendo justicia. Y que tengan incluso la posibilidad
de pagar su deuda con el país, con la sociedad, y morirse como personas, no como verdugos. ¿Por qué les cuento todo esto? Primero, principal, porque ustedes viven cerca de una base. Y en esta base estaba Augusto María cuando se lo llevaron. Y yo no sería como honesta con ustedes si yo viniera a hablar como si esto le pasara a otro y no hubiéramos pasado eso en el país. Yo no puedo ni creer la cantidad de años que hace hace más años que no está que los años que estuvo. Va a ser 30 años. Este año va a ser 30 años, el 26 de marzo. Y él desapareció en el año 76, el 9 de julio. Así que 29 años. Tenía 21 cuando se lo llevaron. No hay pueblo sin memoria. Los pueblos que pierden la memoria son pueblos que desaparecen. Así murieron muchas culturas. Entonces es importante la memoria, no para quedarse en el pasado. La memoria nos tiene que ayudar a iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos construir y generar la vida y un futuro. Si plantamos maíz, recogeremos maíz. Si plantamos trigo, recogeremos trigo. Si plantamos la violencia, recogeremos la violencia. Si plantamos el entendimiento y la solidaridad entre los pueblos, construiremos la paz. Tener, digamos, en este cementerio estas dos tumbas con familiares que los quieren, que los extrañan, que quisieran poder contar a sus descendientes sobre su lucha y sobre lo que hicieron en su vida. Y es muy fuerte saber que están acá y uno percibe que gritan, ¿no? Que gritan reclamando que se conozca que están enterrados en estas tumbas. Nosotros con todo esto lo que queremos lograr es que estos cuerpos algún día puedan llegar a tener una identidad, un nombre, un lugar en el mundo, que alguien les pueda llevar una flor. Eso es lo que queremos.
Igual a lo que hicieron los ministros en el mundial. Igual, tenemos un 73.